Bienvenidos una vez más a este rinconcito que tanto adoro. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, con muchísima energía. Y hablando de energía, hoy les traigo un vídeo que, créanme, los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los hombres más admirados y, por qué no decirlo, más deseados del mundo del espectáculo, Can Yaman. Sí, el mismo, el turco que nos robó el corazón con sus interpretaciones, su carisma y, bueno, ese físico espectacular. Pero hoy no vamos a hablar solo de su belleza, aunque es innegable que es parte de su encanto. Hoy vamos a ir más allá, a explorar un evento, una experiencia, algo que marcó profundamente a Can Yaman. Algo que lo dejó literalmente impactado. ¿Están listos para descubrir qué fue lo que dejó sin aliento a nuestro querido Can? Prepárense porque lo que les voy a contar los va a sorprender. Y como siempre les digo, si aún no son parte de esta comunidad increíble, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas novedades y los detalles más jugosos sobre sus celebridades favoritas. Vamos a ello. Para entender el impacto que tuvo este evento en Can Yaman, es crucial retroceder un poco en el tiempo y situarnos en su trayectoria. Todos sabemos que Can comenzó su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series de televisión que rápidamente lo catapultaron a la fama. Pero no nos engañemos, el éxito repentino puede ser abrumador. La fama, aunque deseada por muchos, es una bestia que exige mucho y a veces, puede ser incluso destructiva. Imaginen la vida de Can en ese momento. Años de estudio, dedicación, castings, audiciones, y de repente ¡boom! Fama mundial. Fans por todas partes, paparazzis al acecho, agendas repletas, un torbellino constante. La presión de mantener su éxito, de complacer a sus seguidores, de no defraudar a la industria. Era una montaña rusa de emociones, una lucha constante por mantenerse a flote en medio del huracán. En medio de todo este caos, Can tuvo que aprender a navegar por las turbulentas aguas de la fama. Tuvo que lidiar con la constante exposición mediática, con los rumores, con las críticas. Tuvo que aprender a proteger su privacidad, a decir no a las demandas excesivas y a encontrar tiempo para sí mismo. Y en medio de todo eso, tenía que seguir siendo el mismo. Tenía que mantener los pies en la tierra, no dejarse llevar por el ego y la vanidad, y recordar siempre de dónde venía. Tenía que ser consciente de la responsabilidad que conlleva ser una figura pública, de la influencia que tenía sobre millones de personas. Y sobre todo, tenía que seguir siendo un buen actor. Tenía que seguir esforzándose, aprendiendo, creciendo profesionalmente. Tenía que seguir buscando nuevos retos, interpretando personajes complejos y emocionantes. Tenía que seguir conectando con el público a través de su trabajo. La fama, a pesar de sus beneficios, puede ser una trampa. Puede aislar a las personas, alejarlas de sus seres queridos y hacerles perder el contacto con la realidad. Puede llevar a la adicción, al estrés, a la depresión. Can afortunadamente supo sortear estos peligros. Supo mantener el equilibrio, rodearse de personas que lo querían y lo apoyaban, y nunca olvidó sus valores. Fue precisamente en medio de este torbellino, en plena efervescencia de su carrera, cuando sucedió este evento, este momento que lo cambió todo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que impactó tanto a Can Yaman? La clave está en la generosidad, en la conexión humana, en la posibilidad de devolver un poco de todo el cariño que recibía. Estoy hablando de su compromiso con la causa social. Y es que si bien es cierto que Can siempre ha sido una persona con una gran sensibilidad y un profundo sentido de la empatía, hubo un momento en particular que lo marcó para siempre. Un momento que le hizo replantearse muchas cosas y que lo impulsó a comprometerse de lleno con la filantropía. Desde sus inicios, Can Yaman demostró una gran preocupación por los demás. Siempre se mostró cercano a sus fans, a quienes consideraba parte de su familia. Siempre se preocupó por responder a sus mensajes, por darles las gracias por su apoyo y por mostrarles su cariño. Pero esta conexión con sus seguidores, aunque importante, no era suficiente. Can quería hacer algo más, quería contribuir a un mundo mejor. Su sensibilidad lo llevaba a estar atento a las necesidades de los demás, a interesarse por las causas sociales y a querer ayudar a quienes más lo necesitaban. Siempre se sintió conmovido por el sufrimiento ajeno, por las injusticias y por la desigualdad. Y quería hacer algo para cambiar esa situación. Su compromiso con la causa social no fue una moda pasajera, ni una estrategia de marketing.
Fue un sentimiento genuino, una necesidad interior de hacer el bien. Kan sentía que tenía la obligación moral de utilizar su fama y su influencia para ayudar a los demás. Y así lo hizo. ¿Y cuál fue ese momento? Pues bien, la respuesta está en una de sus primeras visitas a Italia. Italia, un país que lo ama y donde su fama se disparó a niveles estratosféricos gracias al éxito de sus series, especialmente Erkencicus. En Italia, Kan Yaman no solo encontró el éxito profesional, sino también el cariño y el reconocimiento del público. Italia, con su cultura vibrante, su gastronomía deliciosa y su gente apasionada, lo acogió con los brazos abiertos. Las calles de Roma, Milán y otras ciudades italianas se llenaron de fans que lo esperaban ansiosamente, que coreaban su nombre y que le demostraban su admiración. Kan se sentía abrumado por el cariño que recibía, por la calidez y la hospitalidad de los italianos. Durante su estancia en Italia, Kan tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de ciertas comunidades. Visitó hospitales infantiles, hogares para personas con discapacidad y centros de acogida para refugiados. Se involucró en proyectos benéficos, participando activamente en campañas de sensibilización y recaudación de fondos. Estos encuentros con personas que luchaban contra la adversidad, con niños que soñaban con un futuro mejor, con personas que habían perdido todo y que se aferraban a la esperanza, lo marcaron profundamente. Le abrieron los ojos a la realidad del sufrimiento humano y lo impulsaron a tomar cartas en el asunto. Durante sus visitas a hospitales y centros de acogida, Kan no solo visitaba a los niños y a las familias, sino que también participaba activamente en las actividades. Jugaba con los niños, les leía cuentos, les cantaba canciones. Compartía momentos de alegría y de tristeza, escuchaba sus historias y les ofrecía su apoyo incondicional. En los hogares para personas con discapacidad, Kan se involucraba en las actividades diarias, ayudaba a los cuidadores y pasaba tiempo con los residentes, escuchando sus historias y haciéndoles compañía. En los centros de acogida para refugiados, Kan se mostraba solidario, se preocupaba por sus necesidades y los animaba a seguir adelante. Se involucró activamente en campañas de sensibilización sobre diversas causas sociales, desde la lucha contra el cáncer infantil hasta la protección de los animales. Utilizó su fama y su influencia para dar visibilidad a estas causas, para concienciar a la sociedad y para animar a la gente a colaborar. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en su vida fue una visita muy especial. Una visita a un hospital oncológico infantil. Imaginen la escena. Kan, con su enorme corazón, entrando en un lugar lleno de niños luchando contra una enfermedad terrible. Niños con miradas llenas de esperanza, pero también de miedo y sufrimiento. El hospital era un lugar lleno de contrastes. La alegría y la risa se mezclaban con el dolor y la tristeza. Los niños, a pesar de su sufrimiento, se aferraban a la vida con uñas y dientes. Sus padres, con el corazón roto, luchaban a su lado, dándoles todo su amor y apoyo. Kan se sintió conmovido por la valentía de estos niños, por su inocencia y por su capacidad de amar y de sonreír a pesar de todo. Se dio cuenta de la fragilidad de la vida y de la importancia de cada momento. Y allí, entre sonrisas y lágrimas, Kan tuvo un encuentro que le cambió la vida. Conocimos a una pequeña niña, una guerrera incansable, que estaba luchando contra el cáncer. Ella era fan de Kan, lo admiraba y le seguía en las redes sociales. Al parecer, la pequeña siempre pedía a sus padres que le contasen historias sobre él y que le hablaran sobre su gran admiración por el actor. La pequeña, con su mirada llena de ilusión y de esperanza, había seguido la trayectoria de Kan desde sus inicios. Conocía sus series, sus películas, sus entrevistas. Sabía todo sobre él. Y soñaba con conocerlo algún día. Cuando Kan llegó a su habitación, la niña no podía creerlo. Sus ojos brillaron de emoción y, a pesar del dolor y la enfermedad, le regaló una sonrisa radiante. Kan, visiblemente emocionado, se sentó a su lado, le tomó la mano y le prometió que estarían juntos en la lucha. La niña, con su voz débil, le pidió que nunca la olvidara. La emoción era palpable en el aire. La pequeña, con su inocencia, le transmitió a Kan una fuerza y una valentía que lo conmovieron profundamente. Le habló de sus sueños, de sus esperanzas y de sus miedos. Le contó cómo se sentía y le aseguró que estaba dispuesta a luchar contra la enfermedad. Kan, por su parte, le prometió que estaría a su lado en todo momento, que la apoyaría y que le daría fuerzas para seguir adelante. Le prometió que nunca la olvidaría y que siempre la recordaría como una guerrera.
Durante esa visita, Khan se dio cuenta de la fragilidad de la vida, de la importancia de cada momento, de la necesidad de dar y de ayudar a los demás. La niña le enseñó una lección invaluable, la fuerza del espíritu humano, la capacidad de sonreír y de luchar incluso en los momentos más difíciles. La pequeña, con su ejemplo, le enseñó a Khan a valor. Cada día a disfrutar de las pequeñas cosas, a no rendirse ante la adversidad y a vivir la vida con intensidad. Le enseñó a amar y a dar sin esperar nada a cambio. Después de esa visita, Khan salió del hospital completamente transformado. La imagen de la pequeña niña, su sonrisa y su valentía, quedaron grabadas en su memoria para siempre. Se dio cuenta de que la fama y el éxito eran importantes, pero que lo realmente valioso era poder utilizar su influencia para ayudar a los demás. La experiencia en el Hospital Oncológico Infantil fue un punto de inflexión en la vida de Khan. A partir de ese momento decidió que su fama no solo sería para su beneficio personal, sino que también la utilizaría para hacer el bien. Se comprometió a ayudar a los niños enfermos, a apoyar a las organizaciones benéficas y a crear conciencia sobre la importancia de la solidaridad. A partir de ese momento, Khan Yaman se convirtió en un defensor de las causas sociales, especialmente las relacionadas con la infancia y la salud. Fundó su propia asociación benéfica, Khan Yaman for Children, a través de la cual apoya a niños necesitados en diferentes partes del mundo. Organiza eventos solidarios, dona parte de sus ganancias a causas benéficas y utiliza sus redes sociales para crear conciencia sobre temas importantes. La creación de Khan Yaman for Children fue un paso importante en su compromiso con la filantropía. La asociación se convirtió en un vehículo para canalizar sus esfuerzos benéficos, para recaudar fondos y para apoyar a diversas causas sociales. Khan, a través de su asociación, ha donado dinero a hospitales infantiles, ha financiado proyectos de investigación sobre el cáncer infantil, ha apoyado a organizaciones que ayudan a niños en situación de vulnerabilidad y ha participado en campañas de sensibilización sobre diversas enfermedades. La asociación ha organizado eventos solidarios en diferentes países, incluyendo cenas benéficas, conciertos y subastas. Khan ha participado activamente en estos eventos, demostrando su compromiso y su apoyo a la causa. Además, Khan ha utilizado sus redes sociales para crear conciencia sobre la importancia de la solidaridad y para animar a sus seguidores a colaborar. Ha compartido historias de niños enfermos, ha promovido campañas de recaudación de fondos y ha animado a sus fans a donar su tiempo y su dinero a las organizaciones benéficas. Esta experiencia, este encuentro con la pequeña niña, fue el evento que impactó a Khan Yaman, el que lo dejó sin aliento y el que lo convirtió en la persona que es hoy. Una persona comprometida, sensible y sobre todo, humana. El impacto de esta vivencia en Khan fue tan profundo que se reflejó en su vida profesional. Empezó a buscar proyectos que fueran más allá del entretenimiento y que le permitieran enviar mensajes positivos, luchar por causas importantes y demostrar su compromiso con la sociedad. Khan se dio cuenta de que su trabajo como actor podía ser una herramienta poderosa para cambiar el mundo. Podía utilizar sus personajes para inspirar a la gente, para crear conciencia sobre temas importantes y para promover valores como la solidaridad, la empatía y el respeto. En sus entrevistas, Khan ha hablado abiertamente sobre esta experiencia y cómo la ha influenciado. Ha confesado que a partir de ese momento se siente mucho más realizado y feliz, porque sabe que está haciendo algo bueno por el mundo. Que el tener la posibilidad de inspirar a otros a través de su trabajo es un gran honor. En sus entrevistas, Khan ha compartido sus reflexiones sobre la importancia de la generosidad, la empatía y el compromiso social. Ha hablado sobre cómo la experiencia en el Hospital Oncológico Infantil le cambió la vida y lo motivó a involucrarse en la filantropía. Ha destacado la importancia de utilizar la fama y la influencia para hacer el bien, para ayudar a los demás y para crear un mundo mejor. Ha animado a sus seguidores a ser solidarios, a donar su tiempo y su dinero a las organizaciones benéficas y a involucrarse en las causas sociales que les importan. Ha confesado que se siente agradecido por la oportunidad de poder ayudar a los demás y que su trabajo como actor le permite inspirar a la gente y promover valores positivos. Ha expresado su deseo de seguir trabajando en proyectos que tengan un impacto social y de seguir utilizando su fama para hacer el bien. Pero volviendo al presente, ¿qué podemos esperar de Khan Yaman en el futuro? Pues, como siempre, muchas sorpresas. Nuevos proyectos, nuevas aventuras y, por supuesto, más compromiso social. Khan seguirá utilizando su plataforma para dar voz a los que no la tienen, para luchar por un mundo mejor y para inspirarnos a todos a ser mejores personas. Khan, con su compromiso y su pasión,
se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas. Ha demostrado que la fama y el éxito pueden ser utilizados para hacer el bien, para ayudar a los demás y para crear un impacto positivo en el mundo. En el futuro, podemos esperar que Khan siga utilizando su influencia para promover causas sociales, para apoyar a los niños necesitados y para inspirar a la gente a ser solidaria. Podemos esperar que siga participando en eventos benéficos, donando dinero a organizaciones que luchan contra la pobreza y la enfermedad, y utilizando sus redes sociales para crear conciencia sobre temas importantes. Además, podemos esperar que Khan siga trabajando en proyectos profesionales que le permitan enviar mensajes positivos, luchar por causas importantes y demostrar su compromiso con la sociedad. Podemos esperar que siga interpretando personajes que inspiren a la gente y que promuevan valores como la solidaridad, la empatía y el respeto. Khan tiene un futuro brillante por delante. Con su talento, su compromiso y su pasión, seguirá siendo un ejemplo a seguir para muchas personas. Seguirá demostrando que la fama y el éxito pueden ser utilizados para hacer el bien y para crear un mundo mejor. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado descubrir este lado tan especial de Khan Yaman. Un lado que demuestra que detrás de su belleza y su éxito, hay un gran corazón y un alma noble. Un hombre que, a pesar de la fama, nunca ha olvidado la importancia de la generosidad, la empatía y el compromiso social. Espero que este vídeo haya sido inspirador para todos ustedes. Que les haya recordado la importancia de ser solidarios, de ayudar a los demás y de utilizar nuestra influencia para hacer el bien. Espero que este vídeo haya motivado a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo podemos contribuir a un mundo mejor. Espero que nos haya recordado que todos podemos hacer una diferencia, por pequeña que sea, y que juntos podemos construir un futuro más justo y más solidario. Así que, ¿qué les pareció la historia de Khan? ¿Los impactó tanto como a él? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus reflexiones, sus preguntas y todo lo que quieran compartir. Me encanta leerlos. Quiero agradecer a todos los que han estado viendo este vídeo y a todos los que han apoyado mi canal. Gracias por su tiempo, por su cariño y por su lealtad. Sin ustedes, esto no sería posible. Como siempre, no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.